El cielo sobre la tierra de Canaán había cambiado. De ser un proveedor generoso, se había tornado en un manto de sequedad implacable. La tierra agonizaba, las cosechas se marchitaban bajo el sol inclemente y el ganado languidecía. La hambruna, una cruel y lenta asesina, se cernía sobre cada asentamiento, cada hogar. En medio de esta desolación, Abraham, el hombre llamado por Jehová, contempló la desesperación que lo rodeaba. La promesa de una tierra y una descendencia parecía lejana ante la amenaza inmediata de la supervivencia. Con el peso de la responsabilidad por su numerosa familia y sus siervos sobre sus hombros, Abraham tomó una decisión crucial. Debían buscar refugio donde la vida aún florecía. Y así, con el corazón apretado por la necesidad, descendió Abraham a Egipto, esa tierra de abundancia mítica, irrigada por el caudaloso Nilo. No era un viaje placentero, sino una huida de la muerte. Cuando la caravana de Abraham se acercaba a las ricas y verdes fronteras de Egipto, la visión de palmeras datileras y campos cultivados ofrecía un alivio visual, pero también una punzada de ansiedad. Fue en ese umbral, quizás durante un descanso bajo la sombra de algún árbol solitario, que Abraham se volvió hacia Sarai, su mujer. La miró con una mezcla de admiración y un pánico helado que se apoderó de él. Sarai, a pesar de sus años, poseía una belleza asombrosa, una gracia que el tiempo no había podido borrar. «He aquí, ahora reconozco que eres mujer de hermoso aspecto», le dijo Abraham, con una voz que intentaba sonar tranquila, pero traicionaba su inquietud. Sarai, acostumbrada a su belleza, pero quizás sorprendida por la solemnidad de su marido, lo escuchó atentamente. La crueldad del mundo no le era ajena, y la astucia, a veces, era una herramienta de supervivencia. «Y cuando te vean los egipcios», continuó Abraham, la cruel lógica de la supervivencia aflorando en su mente, dirán, «Su mujer es, y a mí me matarán para tomarte, y a ti te reservarán la vida». La imagen de su propia muerte, fría y calculada, lo invadió. Su vida, sus promesas, todo quedaría truncado. En su temor, la devoción a Jehová pareció oscurecerse momentáneamente ante la cruda realidad del peligro humano. Entonces, con un aliento profundo, Abraham propuso una solución desesperada, un plan que buscaba proteger su propia vida y con ello, quizás, la de Sarai. «Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti». Sarai, comprendiendo la gravedad de la situación y la implicación de aquella petición, no titubeó. Su lealtad a Abraham y el instinto de autoconservación la llevaron a aceptar este disfraz, aunque su corazón debió sentir la amargura y el miedo de lo que esto implicaba. La caravana entró en Egipto, y tal como Abraham había temido, la belleza de Sarai no pasó desapercibida. Los egipcios, acostumbrados a la opulencia y al arte, quedaron estupefactos por su gracia. Las noticias de la deslumbrante extranjera se extendieron como la pólvora por las bulliciosas calles y mercados, llegando inevitablemente a los oídos de la corte. Pronto, los príncipes de Faraón, los nobles y dignatarios que rodeaban al monarca, la vieron. Admirados por su incomparable hermosura, la alabaron efusivamente delante del propio Faraón. Un hombre tan poderoso y acostumbrado a los placeres de su reino, no pudo resistirse a la tentación de poseer una joya de tal magnitud. Sin dudarlo, ordenó que la mujer fuera llevada a su casa, al espléndido harén real. Abraham, en su soledad forzada, vio cómo se llevaban a Sarai. El dolor de la separación y la culpa debieron oprimir su espíritu. Sin embargo, en virtud de la mentira, Faraón hizo bien a Abraham, creyendo que se trataba del hermano de la hermosa Sarai y buscando ganarse su favor. Abraham recibió grandes riquezas, ovejas para sus rebaños, vacas robustas, asnos para el transporte, siervos y criadas para su servicio, asnas y camellos.
La prosperidad material llegaba a raudales, pero al costo de la dignidad de su esposa y la verdad. Pero la injusticia no pasó desapercibida ante los ojos de Jehová. El Dios de Abraham, el Dios que había hecho promesas solemnes, no permitiría que su pacto fuera mancillado. Grandes plagas, inexplicables y devastadoras, comenzaron a golpear a Faraón y a toda su casa. Las enfermedades y calamidades sembraron el pánico y la confusión en el palacio y entre la corte real. Los sacerdotes y los sabios de Egipto no pudieron encontrar una explicación, hasta que una verdad divina, ineludible, se reveló. Las plagas eran por causa de Sarai, la mujer de Abraham, quien en realidad era su esposa. Con un rostro furioso y una voz que resonaba con la autoridad de un rey traicionado, Faraón mandó llamar a Abraham. Lo enfrentó en su corte, ante los ojos de sus consejeros, con una indignación que no pudo contener. «¿Qué es esto que has hecho conmigo?», tronó Faraón, la incredulidad y la ira tiñendo cada palabra. «¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer?» La acusación era irrefutable, el engaño descubierto. La vergüenza debió consumir a Abraham, quien probablemente permaneció en silencio ante la justa recriminación del faraón. La paciencia del monarca egipcio había llegado a su límite. No quería más desgracias, ni la ira del Dios desconocido que protegía a este extranjero. «Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete». La orden era clara y contundente. El problema debía ser expulsado de su tierra. Sin más demora, Faraón dio orden a su gente, a sus hombres de confianza. El mandato era escoltar a Abraham y a su mujer, con todo lo que había adquirido en Egipto, fuera de sus fronteras. Y así, la caravana de Abraham partió de Egipto, esta vez no por hambre, sino por un edicto real. Salieron con más riquezas de las que habían traído, un testimonio paradójico de la provisión de Dios, pero también un recordatorio humillante de la debilidad humana y las consecuencias de la desconfianza. Abraham, Sarai y todo lo que tenían se dirigían de nuevo hacia la tierra que Jehová les había prometido, con la lección de la fidelidad divina y la falibilidad humana grabada en sus almas. Este pasaje ilustra la tensión entre la fe humana y la soberanía de Dios. Doctrinalmente, revela que incluso los grandes patriarcas como Abraham eran falibles y podían actuar por miedo en lugar de confianza. Al descender a Egipto, símbolo de poder y seguridad mundana, y mentir sobre su esposa, Abraham intentó controlar su destino con astucia humana, poniendo en riesgo la promesa divina de un descendiente a través de Sarai. Culturalmente, la estrategia de «es mi hermana» buscaba proteger su vida, ya que un hermano tenía derechos de negociación que un esposo no, a quien simplemente podían asesinar para tomar a su mujer. El punto central, sin embargo, es la fidelidad inquebrantable de Dios a su pacto. A pesar del fracaso de Abraham, Dios interviene directamente con plagas para proteger a Sarai y, por extensión, su propio plan redentor. La historia subraya que el cumplimiento de las promesas de Dios no depende de la perfección humana, sino de su poder y gracia soberana. Irónicamente, es un rey pagano quien reprende a Abraham, mostrando cómo el pecado del creyente puede traer deshonra, pero aún así, la fidelidad de Dios prevalece para llevar a cabo sus propósitos. La historia de Abraham en Egipto es un recordatorio potente. Cuando el miedo o la presión nos acorralan, es tentador buscar atajos deshonestos o comprometer nuestra integridad. Abraham, temiendo por su vida, optó por la mentira, y aunque momentáneamente pareció beneficiarle, su decisión puso en grave peligro a Sarai y, a la larga, le trajo vergüenza y una expulsión forzosa. La verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino. La lección práctica para la vida moderna es clara.
Elige la integridad sobre el atajo fácil, especialmente cuando el miedo te tienta. En lugar de manipular las circunstancias o recurrir a la deshonestidad para evitar un problema, ya sea en el trabajo, en tus relaciones o ante un desafío personal, opta por la verdad y la transparencia. Aunque inicialmente pueda parecer más difícil o incómodo, vivir con integridad te protege de complicaciones mayores a largo plazo, fortalece tu carácter y construye una paz duradera. Confía en que enfrentar los desafíos con honestidad es el camino más seguro y digno, no solo para ti, sino para todos los que te rodean.